Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también al estar suscrito al canal, estarías formando parte de esta hermosa comunidad que estamos creando. Aprovecho a decirte también que si tenés alguna duda sobre el video que estamos realizando o si tenés alguna inquietud sobre algún tema específico de matemática y querés que realice un tutorial, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. En el video de hoy nos encontramos para ver el cuarto caso de factoreo, cuatrinomio cubo perfecto. ¿Cómo vamos a desarrollar este video? Vamos a hacer como siempre el concepto y luego vamos a hacer dos ejercicios. En esos dos ejercicios uno va a ser muy sencillo y el otro va a ser un poquitito más complejo. El cuarto caso de factoreo es muy similar al tercer caso de factoreo. En el tercer caso de factoreo vos usabas el cuadrado de un binomio, ¿sí? Está elevado al cuadrado. Lo desarrollabas y obtenías el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, eso es en el tercer caso, te dejo la recomendación por si lo querés ver. En este caso es muy parecido. ¿Por qué? Porque fíjate, yo acá te escribí cómo desarrollamos un cubo de un binomio. Si vos desarrollás un cubo de un binomio, queda determinado de esta forma, ¿sí? Que esta forma la vamos a llamar cuatrinomio cubo perfecto. Fíjate algo importante. Vos acá tenés un igual. O sea, que podés escribir a esta expresión de dos maneras. Una manera es como el cubo de un binomio, o otra manera como el cuatrinomio cubo perfecto. A nosotros cuando nos daban el cubo de un binomio, desarrollamos y obtenemos el cuatrinomio cubo perfecto. Ahora va a ser al revés. Bien, a vos te van a dar el cuatrinomio cubo perfecto y vos tenés que escribirlo en forma de cubo de un binomio. Bien, ese es nuestro objetivo. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Lo primero que tenés que saber que un cuatrinomio cubo perfecto tiene 4 términos. Bien, no tiene ni 2, ni 3, ni 6, ni 7, 4. Bien, entonces ahí ya cuando tengamos 4 términos empezamos a sospechar que podemos tener un cuatrinomio cubo perfecto. Vos fíjate que vas a tener en el desarrollo dos términos que tienen una raíz perfecta, una raíz cúbica perfecta. Y después tenés dos términos, que estos dos términos van a ser muy importantes, ¿sí? Para verificar si es o no es un cuatrinomio cubo perfecto. Bien, entonces comencemos con nuestro primer ejemplo. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar las raíces cúbicas perfectas, ¿sí? Y a simple vista las podemos notar. ¿Por qué? Porque fíjate que este término está elevado al cubo, por lo tanto ya sé que este es 1. Este tiene una x al cuadrado, así que no puede ser, tendría que ser una x al cubo, y este lo mismo. Entonces, por descarte, tengo el último término. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cubo, ¿bien? Al cubo, el primer término que nosotros elegimos. Si nosotros desarrollamos la raíz cúbica de x al cubo, esto nos da x. ¿Bien? Por el otro lado, vamos a hacer la raíz cúbica, y acá tenés que tener en cuenta siempre el signo, ¿bien? De menos 8. Si yo realizo la raíz cúbica de menos 8, esto nos da menos 2. El cubo de un binomio está desarrollado como a más b. ¿Bien? El primer término va a ser a y el segundo término va a ser b. Vos lo tenés que escribir de esta manera. Entonces, a este término que yo le encontré la raíz cúbica, lo voy a llamar a. Lo voy a llamar a para explicarte, ¿bien? Después, si querés, no lo vas a utilizar. Pero yo te lo pongo para que lo veas bien clarito. Y el segundo término va a ser b. Entonces, este va a ser b. Ya tenemos las dos raíces cúbicas. ¿Qué nos falta? Corroborar que estos dos sean correctos. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mirá, vos sabés que el primero va a ser 3 por a al cuadrado por b, ¿sí? Escrito en forma general. Si yo reemplazo con los valores que tengo, me va a quedar 3 por a queda igual a x, que fue la raíz cúbica que yo encontré. ¿Bien? O sea que me va a quedar x al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, por b, que b me dio menos 2. ¿Bien? Desarrollo. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. X al cuadrado. ¿Bien? Ahí tengo 1. Vamos a remarcarlo.
Vamos ahora a intentar encontrar el otro término, ¿sí? 3 por a por b al cuadrado. ¿Bien? O sea que esto me va a quedar 3 por a, que a es x, por b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado. Desarrollo esto, ¿sí? Me queda 3 por x por todo número elevado a una potencia parda positivo, 2 al cuadrado es 4. Resuelvo 3 por 4, 12x. Bien, entonces fíjate que los dos términos que yo tenía que corroborar, ¿sí? Este es este y este es este. Bien, entonces me dieron exactamente igual, con los mismos signos, con todo. Por lo tanto, yo a este polinomio lo voy a poder escribir como a más b al cubo, como dice acá. Pero a, ¿cuánto valía? X, como este es positivo y este negativo, me va a quedar negativo, 2 elevado al cubo. Y ahí obtuve, ¿sí?, mi cubo de un binomio. Pasé del cuatrinomio cubo perfecto al cubo de un binomio. Bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo un poquitito más complejo. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Lo primero que hacemos es identificar cuáles van a ser nuestras posibles raíces cúbicas perfectas, ¿sí? Si yo miro el polinomio que tengo acá, fíjate que acá tengo una x al cuadrado, muy difícil que sea este término, pero acá yo tengo una x al cubo. Por lo tanto, voy a elegir a este. ¿Y cuál más? Fíjate, 54x no está elevado a cubo, entonces es muy difícil que sea este término. Pero el 27 sí, yo lo puedo desarrollar. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la raíz cúbica de 8x al cubo. Bien, ¿cómo encontrábamos esto? Te lo voy a hacer acá por separado para que lo veas, ¿sí? Eso, ahí. Encontrás la raíz cúbica de 8, que es 2, y la raíz cúbica de x al cubo es x. Bien, ahí encontré mi primer término donde obtuve la raíz cúbica perfecta, ¿sí?, de un término. El segundo término que elegí es el 27, o sea que le saco la raíz cúbica de 27. Si yo realizo la raíz cúbica de 27 es 3 por 3, 9 por 3, 27, o sea que es 3. Y ahí encontré el otro término. Por último, ahora me quedaría corroborar. ¿Qué me queda corroborar? Este término y este término. Te lo voy a escribir así. 3 por a al cuadrado por b. Y el otro es 3 por a por b al cuadrado. ¿Sí? Acordate, este va a ser a y este va a ser b. Bien, reemplazamos para desarrollar. Me queda 3 por a al cuadrado 2x al cuadrado. Fíjate que acá lo tenés que poner entre paréntesis porque tenés dos números, ¿bien? Por b, que vendría a ser 3. Desarrollo. Me queda 3 por, para desarrollar esto, 2x todo al cuadrado, distribuimos el 2, ¿sí? O sea que me queda 2 al cuadrado por x al cuadrado. Por lo tanto me queda 4 por x al cuadrado por 3. Resuelvo. 3 por 3, 9, 9 por 4 me queda 36x al cuadrado, ¿sí? Ahí, fíjate que ahí obtuve este término, ¿bien? Vamos ahora a corroborar el segundo término que me tendría que dar, ¿cuánto? 54x para que esté bien, ¿bien? Para corroborar que sea un cuatrinomio cubo perfecto. O sea que me queda 3 por a, que es 2x, por b, que es 3 al cuadrado. Desarrollo, 3 por 2x por 9, bien, resuelvo 3 por 2, 6, 6 por 9 me queda 54x. Bien, y fíjate que me coincidió con mi término que quedaba pendiente, igual que este es este. Por lo tanto, yo puedo asegurar que este polinomio lo voy a poder escribir como 2x más 3 elevado al cubo. Y encontré mi cubo de un binomio. Bien, bueno, ¿qué hubiese pasado si acá nos hubiese dado un signo, por ejemplo, menos 36x al cuadrado, que no te coincide con este o con este, cualquiera de los dos? Entonces, ahí vas a tener que aclarar que no es un cuatrinomio cubo perfecto. Bien, bueno, espero que te haya servido. Si es así, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos pronto. Seguite cuidando. Saludos.